Bueno, queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a la última parte del tema conceptos básicos de profecía y profetas en la Biblia hebrea. Como tema adicional vamos a tener un resumen. Esto no estaba programado, pero vamos a tener un resumen para el día lunes 16 de enero. Así que disfruten de lo que es esta última parte, pues, y también esperen lo que es la cuarta parte adicional. Muchas bendiciones. Ok, entonces estábamos hablando de que profeta tiene que ver con en qué tiempo, cómo, dónde, una serie de preguntas que nos tenemos que hacer, como no es para validar a profeta. Si en el fondo no hay que perder tiempo en validar profetas. Los profetas están en la Biblia y chao, listo, están todos validados. ¿Qué profetas están fuera? O sea, los que están fuera no son profetas, se acabó. Es más, Jesús mismo lo advirtió, van a venir profetas, falsos maestros y todo el asunto. ¿Quiere decir con ello que va a venir uno verdadero? No. ¿Por qué uno tiene que asumir que va a venir uno verdadero? De hecho, todo el tema profético está cerrado. Es más, la forma, entre comillas, de vender esto es que el don profético está activo. Podría ser. Ahora, en contexto judío se entiende más por un mérito. Es el mérito que Dios le da, más que un don. ¿Ok? Porque es un tema de traducción también. Pero bueno, el asunto es que si tú te fijas y analizas, por ejemplo, el famoso texto de Joel, que dice que en aquel día, ¿ok?, van a profetizar y todo el asunto, o sea, van a recibir instrucción de Dios. Pedro lo dice súper claramente: estos señores no están borrachos, se está cumpliendo lo que Joel dijo, aquí y ahora. Ahora, si tú religiosamente le dices es que esto tiene doble cumplimiento, tres cumplimientos, 5 cumplimientos, bueno, ok, pero eso no dice en una parte que va a haber doble cumplimiento a aquello. Ahora, eso no quiere decir que Dios sigue entregando instrucciones. En el judaísmo se entiende, por ejemplo, que hay señores que han sido tan elevados espiritualmente que han recibido en el fondo profecía, o sea, de su mente te ha salido las instrucciones que Dios tal vez quiere que transmita al pueblo, pero no se separa el mundo cristiano del concepto escatológico. O sea, profecía no es escatológico. El problema, y lamentablemente, y esto hay que decirlo, en el mundo evangélico ha habido mucho abuso. Yo he sabido de casos, personalmente, del famoso profeta evangélico que le dice a la niña: Dios me habló, yo te profetizo, o sea, te hablo proféticamente que esa pareja, ese hombre no te conviene para ti. Y la mujer le hace caso y se separa, pero porque el tipo quería algo con ella. Ahora, Eso no pretendo... perdón, dime. Eso es horrible, le digo. Sí, claro. Y ojo que no pretendo ser una caricatura, porque este caso es un caso real, es muy cierto. Entonces, ojo con el tema, o sea, no existe el tema de doble cumplimiento, Joel, solo porque alguien lo dijo que existía. Pero es muy claro decir que eso de Joel se cumplió ahí. Ahora, si Dios va a hablar y todo, bueno, tal vez, pero ahí va a ser evidente. No sé si me entiende, pero además bueno, van a ocurrir cosas que no necesariamente van a involucrar personas. Por ejemplo, puede aparecer el arca del pacto. Y en el arca del pacto, a pesar de que el versículo dice que está vacía, pero si estuvieran los 10 mandamientos, que son las tablas del testimonio, ¿por qué Dios escribió en estas tablas? Porque es un testimonio, es una prueba eficiente de que ahí hay algo material que está escrito por Dios. No sé si me entiendes, es algo absolutamente concreto. Por eso le llaman los leudados, o sea, los testimonios. Que no tiene nada que ver tampoco el testimonio de un profeta externo, o sea, eso es otro chiste mal gusto. Mira, yo aquí me quiero pasar, entre comillas, a hacer una especie de ejercicio, porque cuando tú empiezas a estudiar la Biblia y te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas que podrían ser aplicables a nosotros o situaciones que podrían pasar, y además nosotros tenemos un texto que tenemos que estudiar,
tenemos que también usar las herramientas que Dios nos dio y la lógica que Dios nos dio y las instrucciones correctas que Dios nos dio. Porque hay algunas profecías, la de las 70 semanas, por ejemplo, que tienen 6 o 7, depende si divides una en 2, condiciones para que se cumplan. Y la gente no se da cuenta. Y yo lo digo con mucha responsabilidad. Yo he visto pastores de alta jerarquía de distintas religiones que para interpretar las 70 semanas solamente cuentan una parte de varias religiones, especialmente los adventistas, que son los que más usan y abusan de las 70 semanas. Solo el que más les interesa o está de acuerdo con lo que dicen, ese es el que toma. Claro, y de hecho, lo que pasa es que también hay un tema antisemitista detrás, que es que sacan una teología, se llama teología del reemplazo, que sacan a Israel como el pueblo de Dios y se ponen ellos. En algún momento, las 7 iglesias de Apocalipsis pasaron a ser adventistas. Dejaron de ser judías y pasaron a ser adventistas. Entonces, no, sí, lo digo no en tono de burla, sino en un contexto de explíquenme cómo, digamos. Porque si tú de verdad te pones toda la Biblia, vas a encontrar que existen mucho menos eslabones perdidos en la evolución que en el cristianismo que hoy existe con respecto a la Biblia. Hay mucho más eslabones perdidos. Pasan de un solo golpe a que todo era del pueblo de Israel, todo tenía que ver con el pueblo de Israel, todo era judío, a que todos son ahora las iglesias del pueblo de Dios. El problema es que el chiste es que, mejor dicho, más que el problema del chiste es que no importa qué iglesia te metas, porque la iglesia que tú te metas te aseguran que ellos son el pueblo de Dios y son los salvados. Entonces, bueno, si todos están tan seguros, da lo mismo en qué religión uno está. Entonces, ¿para qué pelean entre ellos? Si cada uno se considera el pueblo de Dios. Entonces, es una cosa no entender. Te explico. Te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó. Yo hace poco fui a una charla de un pastor, donde me dijo textualmente aquello, lo que te voy a decir. Me dijo que Daniel recibe la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y él quedó angustiadísimo porque sucede que 2300 tardes y mañana, usando el método del año por día, son 1300 años más, ¿ok? Para que el santuario fuera purificado. Entonces era mucho tiempo para él y anduvo angustiado por varios días. Estoy repitiendo casi al pie de la letra lo que me dijo. Y anduvo angustiado por algunas semanas, e incluso creo que fueron días. Y Dios se le apareció y le reveló la profecía de las 70 semanas. No sé si algo así te explicaron a ti. Sí, realmente es parecido. Bueno, te voy a dar un dato. Entre que Daniel recibe la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que no implica día, a cuando recibe la profecía de las 70 semanas, no pasaron un par de días, de una semana. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? ¿Cómo? Entre la profecía de los 2300 días y la profecía de las 70 semanas, que según lo que me explicaba este pastor, pasaron algunos días, semanas por último, en la vida de Daniel. ¿Ok? Pero ¿cuántos años de verdad pasaron o cuánto tiempo de verdad pasó entre la revelación de la profecía de los 2300 tardes de mañana y la revelación de las 70 semanas? ¿Tienen más o menos una idea? Estoy hablando de la vida de Daniel. El pastor contaba, decía, que desde cuando Daniel recibió la profecía de los 2300 tardes de mañana, él entendió que eran 2300 años de acuerdo al principio de día por año, que es algo que tenemos que lo podemos conversar después. O sea, es muy discutible. Muy discutible. Y como quedó tan angustiado, lo que hizo fue Dios es mandar un ángel en la vida de Daniel a los pocos días
y le dio la profecía de las 70 semanas para explicarle lo que eran los 2300 tardes y mañanas. O sea, ellos conectan las 70 semanas con los 2300 tardes y mañanas de esa forma, de una forma que hay una secuencia de días. Entonces yo te hago la pregunta, en la vida de Daniel, no la interpretación de la profecía, ¿cuánto tiempo pasó en la vida de Daniel de recibir las 2300 tardes y mañana y recibir la profecía de las 70 semanas? Yo creo que fue, no me acuerdo si fueron no sé si son 7 días, no me acuerdo muy bien. Perfecto. Tú dices, porque tú escuchaste en algún momento 7 días o pocos días, ¿no es cierto? Porque esa es la forma también truculenta de poder enganchar los 2300 tarde y mañana con las 70 semanas. Uh-huh. Ya. Bueno, te tengo malas noticias porque, déjame mover un poquito el asunto. Sucede que la profecía de las 2300 tarde y mañana la recibió Daniel cuando tenía 68 años, como se ve aquí, en el año 552. ¿Ok? Y la profecía de las 70 semanas la recibe él cuando tenía 98 años. 30 años de diferencia. 30 años. O sea que no tiene ni nada que ver también con los 21 días tampoco que estuvo angustiado él. No lo sé, no, o sea, no. O sea, si estuvo angustiado porque no entendía, pero no tiene relación con el tiempo en función de las 70 semanas. Tú dices, pero ¿cómo dice eso? Bueno, hay historiadores, hay libros, hay investigación al respecto, pero también está la historia. O sea, nos tenemos que apoyar en la historia. Por ejemplo, la gente cree muchas veces que Daniel fue tomado preso con la destrucción del templo. Daniel fue tomado preso cuando fue la primera invasión a Jerusalén. No en la segunda ni en la tercera. La tercera vez fue destruido el templo. Nabucodonosor vivió varios años con Daniel. Y de hecho, Daniel, ¿sabes qué edad tenía cuando le interpretó los sueños? Tenía solamente 16 años. 16 años. Sí, fue en el año 604. Ahora, en el tercer año, fíjate, y aquí hay un tema. Lo que pasa que es un error considerar a Daniel como un libro, porque hablan de los libros proféticos y los libros históricos. Claro, los históricos se pueden entender como históricos dentro de la historia de Daniel, pero no la historia de la humanidad. ¿Ok? Por ejemplo, Nabucodonosor murió cuando Daniel tenía 58 años. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto que te voy a decir? Porque sucede que una vez que tú ordenas la historia, vas entendiendo cómo esa profecía fue dada, esas instrucciones de Dios, que son en este caso escatológicas, y cómo Daniel fue interactuando, incluso paralelo a la construcción del templo, que ya había sido profetizado antes. Incluso en Isaías, da pequeñas pistas de quién es el que de verdad hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, Isaías dice que van a ser llevados presos y que van a ser eunucos. Entonces Daniel aparece como un personaje que está a cargo de el jefe de los eunucos. Daniel nunca se casa y por lo tanto toda la evidencia lleva que Daniel y sus amigos fueron transformados en eunucos. Y es más, era una costumbre de la época que las personas que capturaban como las mejores mentes del país conquistado transmitieran esa información a este país conquistador y aprendieran. De hecho, un ejemplo muy bueno es Roma. Si tú vas a la conquista de Roma, Roma le ganó a Grecia, pero Grecia culturalmente le ganó a Roma. De hecho, la letra Z, la Y, son letras que vienen que están
alfabeto nuestro, pero vienen de Grecia. Entonces, cuando cae Nabucodonosor, al poco andar, aparece un Belsasar, ¿ok? Si tú sigues la secuencia del texto, aparece un Belsasar. Déjame mover un poquito la imagen para estar más presente a la cámara. Si tú lees, te vas a dar cuenta que aparece un Belsasar al poco andar, como seguido de la muerte de Nabucodonosor. A pesar de que mucha gente sabe que Nabonido era el padre de Belsasar, y Belsasar con Nabonido o sea, Belsasar era corregente de Nabonido, porque el que heredó el trono de Nabucodonosor aparentemente es Nabonido. ¿Y por qué digo aparentemente? No porque no lo hizo, sino porque no lo heredó de Nabucodonosor. Y quiero mostrarte en esta parte. Cuando muere Nabucodonosor, el Niberodak, este señor, en el año 562 pasa a ser el rey de Babilonia. No aparece escrito en la Biblia en una parte. Después, este señor gobierna 3 años, y en el año 560, Nabuzaradán hereda, y hay un señor entre medio que parece que es un medio corregente, pero después sigue Nabuzaradán gobernando, y en el año 556, ¿ok? O sea, 5 años después, empieza un problema porque aparecen tres reyes. No sé lo que pasó ahí, yo no lo he investigado muy bien. A lo mejor hubo disputas, hubo matanza, hubo enfermedad, hubo de todo un poco, pero quien termina gobernando es Nabonido. Y Nabonido gobierna 2 años y empieza a gobernar con su hijo Belsasar. Y empiezan a pasar los años, y Nabonido en algún momento decide irse a vivir a la playa, literalmente. Y deja a Belsasar gobernando solo, sin perjuicio que él estaba vivo. Es como lo que pasó con el Papa Ratzinger con Bergoglio, a pesar que aquí hubo un paso a poder completo, pero habían 2 reyes en este caso, que era muy común de repente en el momento, que se llama corregente, el término que más se usa. Pero sucede que Nabonido después vuelve. Pero en los últimos 3 años, Belsasar es el que gobierna. Pero el periodo entre que muere Nabucodonosor, perdón, se me movió el momento que muere Nabucodonosor a que se escribe el muro, el dedo aparece escribiendo en el muro, o la mano, pasan 17 años. Y no pasa directamente de un Nabucodonosor a un Belsasar. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, Daniel no tiene 2 años más ni 3 años más. ¿Ok? Tiene 17 años, 15, tiene 20 años más, perdón. Estaban fallando los números. ¿Ok? Y ahí viene el tema de Ciro, Darío, todo el tema. Entonces, creer que el libro de Daniel es un libro que yo lo puedo interpretar como yo quiero, sin aplicarle la historia y todo eso, y considerar que además lo puedo llevar donde quiero, bueno, ese es el negocio de la religión. Y el problema es que existen clientes para aquello. Ahora, y te lo digo, cuando yo le comenté esto al pastor, le comenté eso, dijo, no, yo tengo otros datos y tengo otra literatura. O sea, existe literatura que incluso dice que Nabonido no murió cuando los medios de los persas tomaron Babilonia, alcanzó a huir. Quien murió fue Belsasar. En textos de historia, que son en el fondo que confirman lo que dice la Biblia. Pero el libro de Daniel no habla de una cosa histórica que tú te puedes decir que eso fue así, sino que hay muchos vacíos y tú lo tienes que llenar. Y de ahí es donde aparece este tema de las 70 semanas. Además hay una cosa, toda la profecía, ya estamos terminando, toda la profecía
desde Abraham en adelante tiene que ver con el pueblo de Israel, con su descendencia obviamente, y después con Jerusalén. No existe profecía fuera de aquello. Ahora, si nosotros analizamos específicamente las 70 semanas, lo que vamos a hacer ahora, pero no vamos a analizar la profecía, vamos a analizar un método de entender cómo debemos entrar para analizar la profecía de las 70 semanas. Porque aquí hay una cosa básica, pero básica, que la gente ni siquiera toma en cuenta, que es el concepto de la trampa de ratón. ¿Qué significa el concepto de la trampa de ratón? Las trampas de ratones antiguas, que eran con estos cerritos que tú los movías, después le ponía el quesito y todo, y entonces el ratón tocaba el queso y ¡pah! Lo golpeaba y lo mataba. Bueno, ese concepto de la trampa de ratón se usa mucho para dar un ejemplo de un concepto científico que se llama ¿cómo se llama? Los mecanismos irreductibles. O sea, el sistema irreductible significa que si tú le sacas cualquier pieza a la trampa de ratón, deja de ser trampa de ratón. ¿Ok? Ya no funciona también. Ya no funciona. A ver, por ejemplo, si tú vas en un auto y le sacas la radio al auto, la rompes, el auto va a seguir funcionando, porque no es parte esencial del mecanismo del auto. En cambio, hay elementos que son considerados como trampa de ratón, o sea, como concepto, que tú le sacas lo que le saques, deja de funcionar, deja de ser trampa de ratón, pasa a ser un pedazo de fierro, nada más. Entonces, cuando Dios a veces entrega profecía, usa ese concepto de la trampa de ratón para que tú, que es una especie de checklist, para que tú verifiques que estamos hablando de una sola cosa y apunta a algo definido, y por lo tanto cualquier cosa que tú interpretes y lo saques de ahí, estás desarmando la trampa de ratón. Ejemplo, las 70 semanas. Si tú lees el texto de las 70 semanas, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tomas eso y lo ordenas, lo primero que te dice, estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y los judíos, o principalmente los judíos, porque aquí hay que entender que Daniel era judío, y sobre Jerusalén. Te hago una pregunta. Cuando los medios y los persas atacaron Jerusalén y derribaron a Babilonia, ¿qué significa eso? ¿Que los medios persas no existían antes? Por supuesto que existían, y por supuesto que eran ciudad, y por supuesto que tenían gente, y por supuesto que tenían tenían tecnología, tenían escritura, era un pueblo. Lo que pasa es que el texto de Daniel apunta específicamente, y no es menor, a lo que estaba pasando con Jerusalén. ¿Se entiende? Cuando toman Babilonia, se toma el control de Babilonia, toman el control de Jerusalén también. Y eso es lo importante para efecto de la Biblia. Bueno, cuando yo ordeno esto, primero me entero que las 70 semanas son para el pueblo de Israel o para judíos. ¿Ok? Pero acá ponme atención. Pero sucede que hay 6 o 7, depende si visión y profecía lo divides en 2. Pero hay 6 requisitos que deben ocurrir porque hay un y. Si yo te digo a ti, yo tengo una manzana y una pera, toma la manzana o la pera. ¿Qué es lo que entiendes tú? Es una de las dos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si te digo toma la manzana y la pera, ¿qué te estoy diciendo? Independientemente de que la tengan 2 manos. Tienes que agarrar las dos. Claro, porque eso se llama una proposición copulativa, o sea, se juntan. ¿Ok? Bueno, aquí estamos llenos de y. Por lo tanto, es todo o nada, es una trampa de ratón. Por lo tanto, aquí Dios dice, están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo para que ocurran tales cosas. Por lo tanto, tienen todas que ocurrir terminadas las 70 semanas. Y aquí hay una cosa que no es menor, pues. Se supone que terminadas las 70 semanas se termina el pecado.
Entonces, los que dicen que las 70 semanas terminaron cuando murió Andrés, y de ahí además, como un chiste de tremendo mal gusto, porque no tiene ni un asidero, decir que de ahí en adelante el pueblo de Dios pasan a ser ellos y no el pueblo de Israel, la pregunta es bajo qué base, porque además con la muerte de Esteban no se termina el pecado. ¿Se terminó la iniquidad o expiaron la iniquidad? No. ¿Trae justicia perdurable, permanente? No. ¿Sellan la visión y sellan la profecía? O sea, ¿se concluye la visión y la profecía? No. De ungir el santo de los santos. Y aquí sí podemos conversar harto rato, pero no lo vamos a hacer, porque el santo de los santos se refiere tanto al lugar santísimo, porque en hebreo es el santo de los santos, como también se puede inferir a una serie de temas que son todos discutibles, porque obviamente estas profecías hay que estudiarlas, le pueden dar a mucho tema, mucho tiempo estudiarlas, pero basta que aunque una no se cumpla para que la interpretación de esas 70 semanas, sea cual sea, si no cumplen, tú llegas a tu estudio y llegas y lo tienes que confrontar contra los requisitos que Dios mismo puso para que las 70 semanas se cumplan. ¿Se puso fin al pecado? No, listo. Tomas tu proposición de estudio de las 70 semanas, lo rompes y lo tiras a la basura. Pues no te sirve. Entonces, ¿cómo? Porque ha quitado una parte que tiene que cumplirse para que sea correcta la... Porque aquí hay una trampa de ratón. Cualquiera de las cosas que no se cumplen, en tu interpretación es basura. No digo que basura en forma despectiva, sino que no sirve. ¿Okay? Es como lanzar como me contaba un amigo, me acuerdo cuando le estaba enseñando fútbol a mi hijo. No es lo mismo, es lo mismo que tú lances una pelota al arco como un penal y le saques astillas al arco, que eran de madera, por fuera del arco, o que la lances al cielo, da lo mismo, no metiste el gol. O sea, aquí no hay medias tintas, no sé si me entiendes, aquí dice claramente, es poner fin al pecado. Con la muerte de Andrés, según la interpretación de la iglesia que tú pertenecieras, ¿terminó el pecado? ¿Trajeron justicia perdurable? No. Por lo tanto, estas 70 semanas, en una lógica básica, están abiertas. ¿Que ocurrieron cosas antes, ocurrieron después? Por supuesto. Pero lo que pasa es que si tú te niegas a decir que las 70 semanas pueden ser periodos separados, solo porque sí, porque no te cuadra en tu interpretación, obviamente no hay mucho que hablar porque estamos hablando de creencias. Pero la idea es la siguiente, resumen de todo, las profecías, hay mucho más que hablar, sí, pero resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque esto es una introducción al tema. Las profecías es básicamente lo que Dios nos entrega a nosotros como instrucción de lo que va a pasar. Por lo tanto, y aprovecho de desahogarme un poco, el otro día escuché un video de alguien conocido por ustedes que decía que Jesús vino a anticipar los tiempos y no sé qué cosa. Si Jesús se ha demorado miles de años y ha hecho todo su plan paso a paso correcto, es porque evidentemente Dios es Dios y no tiene ni un tiempo anticipado ni un tiempo retrasado. Él va cumpliendo sus temas. Entra en misericordia de vez en cuando y se va por un camino paralelo, sí, pero eso no significa que cambie los tiempos. Entonces todo tiene que ver con Israel, todo tiene que ver con Jerusalén, es el reloj de Dios, y hay que estar atento, y por eso el libro de Ezequiel se vuelve importante. Pero interpretar las 70 semanas antojadizamente, brutalmente antojadizo, de que con la muerte de Esteban se cumplieron las 70 semanas y de ahí el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios, es porque no han leído la Biblia, no entienden el contexto general de la Biblia. Romanos 11 no significa nada para ellos. Lo mismo que dice en Apocalipsis, no, que van a volver a ser, pero nosotros somos el pueblo de Dios. No hay mucho más que decir al respecto. Ahora, si además Dios dice que desde el principio anuncia el fin y conoce las cosas, además que su designio siempre se va a cumplir, bueno, ¿a quién le creemos? No sé si me entiendo, o sea, uno tiene que pertenecer a una religión donde más que creer en Dios, le cree a Dios, y por lo tanto la Biblia sea el lugar de la fuente del conocimiento. Y aquí te voy a dar un pequeño dato de cómo las cosas son coherentes, incluyendo con las cosas que están pasando ahora con respecto a la Biblia. Si nosotros
analizamos la profecía de Daniel y vemos que estamos en el periodo de los pies con barro y hierro, ¿ok? Es evidente que existe alguien que va a tratar, del lado oscuro de la fuerza, que va a tratar de que esos pies no sean de barro y de hierro, porque si los transforma en un solo elemento, por ejemplo, un nuevo orden mundial, con un solo reino, ya no van a haber reinos débiles y reinos poderosos, va a ser un solo reino, por lo tanto la profecía no se cumple, y si además lo pueden transformar en un reino de titanio, por ejemplo, capaz que resista la roca. No sé si me entiendes. Entonces a ese tipo de cosas hay que estar atento. ¿Cuál es la lógica de que alguien está tratando de hacer un solo nuevo orden mundial? Porque quiere tener los pies no de barro con hierro, lo quiere tener de un solo material, porque la profecía dice que es de hierro barro, y la roca va a golpear a un reino dividido de hierro barro, a reinos que son más fuertes y menos fuertes. Eso significa que no va a alcanzar a cumplirse todo este tema del nuevo orden mundial, de acuerdo a la profecía de Daniel. Y en este tipo de cosas hay que estar atento. ¿Me entiendes? Y espero que esto les sirva. No sé. Bueno, Shalom Aleichem significa que la paz esté sobre ustedes. Y espero que esta información te sirva. Bueno, ¿aló? Perdón, pensé que me congeló realmente. Bueno, yo me despido, pero espero podemos tocar otros temas, podemos ampliar esto, porque esto es una gota que está en la punta del iceberg. No sé si me entiendes. Hay mucho que hablar, mucho que estudiar, muchos temas, pero primero hay que entender que la gota que está sobre el iceberg es una gota de agua y no de cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Definimos primero la gota. La profecía es cuando Dios habla con nosotros y la oración es cuando nosotros hablamos con Dios. La profecía tiene muchos requisitos porque las pone Dios, ¿entiendes? Y eso es importante. No toda profecía o no toda instrucción es escatológica. Dios no necesita, por un lado, preguntarte cómo te ha ido tu día, si Él lo sabe. Lo que Él quiere saber Él lo que va a tratar de hacer es ayudarte a ti como persona y como pueblo. Por lo tanto, la Biblia te sirve a ti en lo personal, pero también te sirve para entender cuál es el pueblo correcto. Eso, básicamente, ahí terminamos. Le agradezco mucho, hermano, el que haya aceptado la invitación a lo que es el canal. Pues espero pues que no sea la primera ni la última. Yo sé que pues usted también tiene sus preocupaciones, sus trabajos y todo. Y pues me ha encantado este tema, he aprendido bastante y también pues me interesaría mucho pues de que lo que es la audiencia pues tome esto pues como una enseñanza también, práctica también, porque el hebreo así es práctico y debe de entenderse de esa manera. Espero pues que los mensajes que vengan después de pues se tomen de la misma manera que se va a tomar ¿verdad? Así que un gustazo, hermano. Mario, no dije al principio pues que de qué país era, creo que se me olvidó eso, pero el hermano es de Chile, estamos bien lejanos, yo soy del Salvador, pero sí, aunque ese montón de kilómetros nos separan, pero en el amor del Eterno pues estamos unidos. Amén. Sí, bueno, espero que esta información sirva. Obviamente la gente puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo importante es que se cuestione si lo que ellos creen está basado en datos, en pruebas, en fuentes, no en creencias. En cualquier metodología de estudio uno tiene que diferenciar la fuente de la documentación. O sea, si yo voy a estudiar el libro Esther, por ejemplo, me voy al libro Esther en hebreo o en la lengua que esté, pero no voy a las traducciones y tampoco voy a grandes escritores que se supone que saben harto, que muchos de ellos no tienen ni idea de griego o hebreo, principalmente en hebreo o arameo, y aparecen ahí como las grandes lumbreras y aparecen, bueno, un poco lo que te pasó a ti, digamos, que con este diccionario, porque todos dicen que es bueno y finalmente lo que dice ahí no es correcto. Entonces, el problema es que tú fuiste a buscar una documentación, pero la invitación es buscar la fuente.
Y la fuente está no solamente en el hebreo, sino también hasta en el hebreo arcaico. Y son cosas que uno necesita tal vez saber un poco. Ahora, eso no tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con el conocimiento. Un rabino, me recuerdo el nombre muy famoso, decía que cada uno tiene su método, y él tenía su frase, decía, mucha gente se acerca a Dios por el conocimiento, y otras personas adquieren conocimiento por el temor a Dios. O sea, en realidad el dicho dice que en ambos casos por temor a Dios. Yo por temor a Dios me puse a estudiar, en cambio conocí a otro que se puso a estudiar y conoció el temor a Dios. Entonces cada uno tiene su proceso y su camino. Lo importante es no quedarse atrapado en las creencias. Las creencias nos sirven, las creencias son para mantenerse en una zona tranquila de seguridad. Lamentablemente hay mucha gente que sabe que está en una determinada iglesia, religión, mejor dicho, por un tema social, y lo sabe y está ahí. Ahora, si él es honesto consigo mismo y dice que no le importa nada y está por eso, bueno, ok, amén. O sea, él toma sus propias decisiones. Lo importante es no vivir engañado. Bueno, pues hermanos, muchas bendiciones en el Eterno. Y pues vamos a cerrar entonces. Nos vemos.